modalidad. Las Ujú. preguntas son en torno a eso y también abarcan unas preguntas que me solicitaron por parte de la materia de neurociencias con relación a esta materia. Ok. La primera pregunta, más que nada, es la manera en que desarrollas las actividades y cómo han cambiado por esta nueva modalidad. ¿Cómo han cambiado por esta modalidad? Me escucho como eco. Mm, pues tenemos que enfocarnos en temas que son prioritarios. Obviamente todos son importantes, pero como ahorita se trata de emplear de una manera más eficiente el tiempo y sabiendo que muchos de nuestros alumnos o no tienen el medio para ingresar a las clases o hay quienes incluso se conectan a videollamada a través de Saldo, pues se trata de como que agilizar todo, ¿no? Entonces, dado el contenido que tenemos en nuestro plan de estudios, pues obviamente tenemos que decidir qué contenidos son los que consideramos como mínimos para que puedan tener el sustento del tercer grado, que es el que yo imparto. Entonces, pues dadas esas circunstancias, ya una vez elegidos esos temas que son prioritarios, pues se desarrollan las actividades. Entonces es importante, o al menos yo lo considero así, tanto de manera virtual como de manera presencial, pues darles a conocer a los alumnos cuál es el propósito de lo que se va a trabajar. Porque si nada más los reunimos y nos la pasamos exponiendo, pues se pierde el interés. Y pues ahorita no nada más es importante dar las clases, ¿no? Sino como te lo comentaba en un mensaje de WhatsApp, pues también es importante que se den cuenta que tienen un verdadero acompañamiento, que además de que podemos apoyarlos en las materias, pues también en muchos casos pudiéramos ser como parte de su red de apoyo. Entonces, pues en ese sentido han tenido que cambiar más las actividades. Siempre ha sido importante la parte actitudinal, pero creo que ahora cobra un poco de mayor importancia y pues nosotros como maestros debemos de reflejar un interés auténtico en nuestros alumnos, porque pues también se dan cuenta cuando a uno no le importa y está uno más preocupado por la situación. Y pues también eso es parte de la resiliencia, porque imagínate cómo percibiría una clase, un alumno que nota que su maestro está desanimado, que a lo mejor no lo dice, pero piensa, ay, el año está perdido. Entonces, imagínate un alumno desmotivado y un maestro que piense así, pues no creo que rinda los resultados que esperamos realmente y también pues por eso se ha vuelto importante el trabajo en equipo como maestro. Entonces, pues trato de enfocarme a eso y obviamente, pues el hecho de aprender en pantalla también sabemos que tiene un gran impacto lo que son las imágenes, atrapar el interés a lo mejor al inicio, porque pues de repente uno se distrae con lo que pasa a tu alrededor, o a lo mejor hasta nuestra misma voz los fastidia, entonces como que creo que es importante a lo largo de la sesión, dure lo que tenga que durar, pues ir como que intercalando para ir llamando la atención en diferentes momentos. Obviamente siempre de acuerdo al propósito que tengamos para desarrollarlo como parte del aprendizaje esperado. Ok, maestra. Otra de las preguntas es, ¿cuáles de los recursos es el que implementa dentro de sus clases? Ya sean recursos físicos o otro tipo de recursos que maneje, como lo que es estrategias que ha ido manejando mediante estos ciclos, porque pues bien sabemos que pasó lo del el ciclo anterior, que fue cuando inició la pandemia, Uh -huh. y ahora este ciclo que pues ya hasta casi va a llegar a su fin. Sí, pues mira, es muy importante el contacto. Otra vez se escucha eco por ahí. Es muy importante el contexto de nuestra escuela. Por ejemplo, yo trabajo en la Gandhi, pero también trabajo en una secundaria técnica. Entonces, ¿por qué es importante el contexto? Porque pues también nosotros así podemos ver, así como si construyéramos una lista, esto quizá me funcione, esto pues de plano ni para qué lo intento si no tienen los medios, ¿no? Podrá haber interés, pero a lo mejor no tienen los medios. Entonces, pues a partir de eso, como bien lo dijiste ya el año anterior, tuvimos que cambiar muchas cosas de manera
pues casi instantánea, porque fue de un día para otro, no era así como que, bueno, vamos a esperar una semana a ver qué pasa, ¿no? O sea, tenemos que, así como todas las planeaciones son flexibles, yo creo que en este caso también se tuvo que hacer una adaptación, como siempre, pues poniendo por delante a nuestros alumnos, que son nuestro principal objetivo. Entonces, pues el año anterior ya llevábamos una dinámica de trabajo, ya conocíamos a los alumnos, entonces se trató de darle continuidad, pero ahora ampliando esa forma de podernos comunicar con ellos. En el caso de la Gandhi, que es donde te toca a ti hacer prácticas o tu periodo de observación, la mayoría de nuestros alumnos cuenta con internet y con un equipo, y digo la mayoría. Entonces, ahí es donde enfocamos primero nuestra atención. La escuela cuenta con una plataforma donde tienen una credencial electrónica, y cuando íbamos a la escuela, pues ellos registraban su entrada, su salida, se les mandaban algunos avisos, y esa plataforma nos sirvió para poder terminar el ciclo escolar, porque el ingeniero que la desarrolló pues también podía habilitar ahí que nosotros subiéramos documentos, y entonces pues así se amplió ese recurso que ya afortunadamente teníamos, y nos comunicábamos con nuestros alumnos a través de esa plataforma. Pero, pues como sabemos que ese programa no es obligatorio y pues también implicó en su momento un costo para los padres, había alumnos que no lo tenían. Entonces, ahí dijimos de qué otra forma podemos hacerlo, pues con el correo electrónico. Entonces nos empezamos a comunicar por correo, ya después UCEBEC pues también nos apoyó mucho administrativamente, porque también les crearon sus cuentas institucionales de UCEBEC. Fue un relajo al inicio porque hay un error. Creemos que tendemos a juzgar otras generaciones. Entonces decimos, pues es que los niños de hoy saben manejar cualquier equipo que tú le pongas. Y sí, a lo mejor sí lo saben manejar, pero seguimos requiriendo ayuda unos de otros. Entonces, saben manejarlo, pero por ejemplo, hasta ahorita es la fecha en la que yo sigo diciéndoles a mis alumnos cómo se hace un correo electrónico, porque ellos como que lo confundían con un WhatsApp. En el donde dice asunto, ellos escribían todo el mensaje y así como que querían que la respuesta fuera instantánea, y entonces pues ha sido cuestión de irnos adaptando. Entonces por eso también es importante que no juzguemos a otras generaciones o que demos por hecho de que porque no les da miedo manipular un equipo, saben cómo usarlo o cuál es la manera cordial, porque muchos ni siquiera saludan, y entonces pues son detallitos que parecieran sin importancia, pero no lo son, porque ya nosotros como maestros también debimos haberlo trabajado. Hubieron compañeros que no sabían cómo ni siquiera atender una computadora, entonces pues son exigencias que ya desde nosotros ya la teníamos que haber desarrollado desde el año 2000, donde ya estas habilidades digitales se nos empezó a decir que trabajáramos con ellas, pero pues la realidad es que va a depender mucho del interés de cada uno de nosotros como maestro. También el año pasado se utilizó el libro de texto porque pues era parte de lo que trabajábamos. Entonces digo, usamos casi los mismos recursos, solo que los medios para comunicarnos se fueron ampliando. Eh, el mismo ciclo pasado yo empecé a experimentar con Classroom. De hecho, en mi escuela fui la única que empezó a usarlo desde el año pasado. Y obviamente que había tropiezos, porque pues como yo ni sabía, yo dije, pues le pico aquí, veo, busco un tutorial, entonces pues empieza a ser uno autodidacta con la finalidad de no solamente hacer atractiva tu clase, sino también administrativamente que no se te cargue tanto el trabajo y que tengas un mayor control para registrar las actividades. Entonces me pareció una muy buena aplicación, y ya cuando empezamos el ciclo escolar, pues en consejo técnico se llevan a cabo esta toma de decisiones como equipo, y propusimos eso de lo del Classroom. Entonces pues apoyamos unos maestros que ya medio sabíamos usarlo porque lo habíamos usado en otra escuela o yo ya lo había usado ahí con mis alumnos, y obviamente pues que lo toma uno como a modo de prueba, ¿no? Yo dije, pues si me funcionó el año pasado, pues ahorita mejor, y sirve que todos aprendemos, y hasta para el alumno también se le facilita esa organización porque era un relajo. Había maestros que como no sabían usar la computadora decían, a mí me entregas en WhatsApp, otros decían, a mí por correo, otros, a mí por la plataforma. Y había niños que decían, es que a mí no me gusta así el ciclo escolar, yo prefiero ir a la escuela. Bueno, entonces también los que quieran por la escuela. Y pues no puede ser así tan desorganizado, porque si no cada quien hace lo que quiera y no lo que más nos convenga a todos. Entonces también hay alumnos que aprovechan esos
huecos entre esa información y va a decir, yo le mandé un correo, no le llegó, y entonces pues sacan provecho. Entonces se decidió que la plataforma de las credenciales ya no se utilizara porque era muy poco práctica. Sí, como que el sistema está muy antiguito, entonces te tardabas mucho calificando, no podías descargar las fotos, entonces pues le vimos como que los contras, o sea, en su momento funcionó, pero no consideramos prudente que fuera seguirlo utilizando. Entonces ya todos nos fuimos a Classroom y pues ha sido la estrategia que mejor nos ha funcionado. Ahora en mi clase, pues yo empezaba a usar PowerPoint, luego dije, bueno, voy a usar Genially o voy a usar infografías. Igual, entonces se trata de estarse capacitando. UCB nos oferta cursos, obviamente, como te repito, ya depende del interés de cada uno de nosotros, pero pues yo considero que es una buena oportunidad para que como maestros usemos todos los recursos que estén a nuestro alcance, que experimentemos también, porque sin duda, si hay un regreso presencial, a mí me gustaría quedarme con algunas de las estrategias que ya probé y estoy segura que mis alumnos también. Entonces, insisto, eso es parte de la resiliencia, te vas adaptando. Obviamente cuesta mucho trabajo al inicio, pero vas diciendo, ah, esto me gusta, esto no me funcionó, pues no lo uso, o esto lo uso en estos momentos. Y es cuestión de irse adaptando. Como esto se fue prolongando, pues muchos de nuestros alumnos no fueron a recoger los libros de texto, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es imaginarme como que mi único material es el alumno y lo que tenga a su alrededor, que puede ser muy diverso. Entonces, a partir de ahí, pues yo soy los materiales y como sé que hay alumnos que también sí tienen su libro o tienen internet y pueden descargarlo ahí en la página de Conalite, en algunas actividades les pongo, aparte de la explicación, el ejemplo, la actividad, a veces les pongo, dependiendo del tema, si gustas, puedes revisar este video de YouTube. O si gustas este tema, lo puedes repasar en tu libro en tal enlace. Y ahí se los voy compartiendo, pero siempre ha sido como extra a la explicación. Entonces, no lo hago obligatorio porque pues no todos los alumnos van a querer o no van a poder. Esa es otra realidad. Muy bien, maestra, gracias. Otra de las preguntas es acerca de algo que observé ayer y fue más que nada por lo que está aconteciendo ahorita a sus alumnos de tercero, ya que están realizando exámenes de admisión para las preparatorias. Y la pregunta es, si un estudiante por alguna razón no puede conectarse debido a la falta de conexión a Internet, ¿qué medidas usted utiliza para el alumno que no se atrase? El trabajo que les doy es el mismo para todos. Tú estuviste presenciando solo la clase virtual. Esa clase virtual en mi materia es complementario a lo que se les manda. Entonces, como yo misma me encargo de diseñar toda la actividad, haz de cuenta que les pongo el tema, el propósito, y yo les voy explicando casi lo mismo que lo que les digo en la clase. Yo me imagino como que le estoy explicando a alguien, pero ahora estoy haciendo un guión, haz de cuenta. Prácticamente eso es lo que hago. Les mando a ellos el guión de lo que yo di en clase, con la diferencia de que en la clase virtual pues podemos tener este acercamiento y si tienen dudas en su momento me preguntan y quienes no se puedan conectar pueden contactarme a través del correo electrónico y ahí pues también conversamos. Entonces, los primeros temas precisamente en lo que hacíamos esta adaptación, yo mandaba 2 trabajos y te vas a dar cuenta cuando te integre al grupo de Classroom. Había unos que su título decía para los que sí pudieron estar, y entonces ellos nada más les mandaba los ejercicios y alguna otra observación, y a los que no pudieron estar les mandaba todo el guión, la explicación, los ejemplos, desglosado prácticamente lo que yo tenía en el PowerPoint o en mi presentación. No me dedicaba a copiar y pegar porque pues es no mi presentación y ya que ellos hagan bolas, o sea, no, no era así. Eh, hay que usar el lenguaje técnico porque si no nunca lo van a entender, pero pues también explicarles, ah, mira, esto se llama así por esto, esto, esto. Entonces, yo te digo que hablo mucho, pero así como hablo mucho, escribo mucho también, entonces me gusta mucho cuidar esos detalles. Entonces, pues no hay forma de que no se enteraran.
trabajaba doble, sí, pero creo que yo así considero, o al menos incluyo a todos mis alumnos, a los que pueden estar, a los que no pueden estar por alguna razón, incluido que no quiera estar, porque pues también es válido que ahorita como pues no podemos obligarlos a estar así, pues qué tal que se quedó dormido, o qué tal que no le gusta mi clase, o se aburre, o tuvo un muy mal internet, o se le hizo tarde, o salió, o está enfermo, o cualquier otra situación. Porque también tenemos los casos que de plano pues no tienen ni un teléfono que les funcione para eso, ni para entrar a Classroom, y a ellos les mandamos los trabajos al Drive. El Drive lo tienen bueno, tienen acceso a él en la papelería que está frente a la escuela, entonces al inicio se les mandó el aviso por parte de la dirección, porque todos los maestros entramos a esa carpeta, de que pues si no tenían modo de entrar a las clases o de enterarse, pueden ir a la papelería y decir, hola, yo soy de tercero C, ¿cuál es mi material? Del mes o de la semana o de español, y entonces ahí en la papelería se les imprime y se les da, y ya cuando ellos acaban su trabajo van y lo dejan a la escuela. Como tenemos un grupo de WhatsApp pues de todo el personal, ahí nos avisan, fulanito de tal grupo vino a dejar trabajos de español o de matemáticas. Y pues ya nosotros nos organizamos para ir a calificar. Yo las veces que voy a calificar no nada más es de, palomita entregado, no, siempre les pongo así en el comentario, mira, esto lo hiciste muy bien, hay que mejorar esto, cuida esto. Entonces siempre, y creo que eso es parte fundamental de la evaluación, no es, ellos no esperan nada más una calificación, sino también un comentario que realmente los haga crecer y que se den cuenta que tú como maestro valoraste su tiempo, porque pues cuántos alumnos no tenemos que hasta hacen el trabajo así bien bonito y el maestro, sí que bueno, ya cumpliste. Entonces, pues no, todos tienen estilos diferentes y creo que vale la pena valorar el esfuerzo de cada uno de ellos. Sí, yo creo que estoy también en lo cierto. Luego más por el sacrificio que hacen de transportarse y de conseguir el material. Sí, Ahora bien, la cuarta pregunta va con relación al programa de Aprende en Casa. Por ahorita, por lo que mencionan, la manera en la que se desarrolla sus clases, pues no lo ha mencionado. Yo ah, me imagino que a lo mejor es por una toma de decisión que se llevó a cabo en el consejo, pero no sé si pueda platicarme acerca de eso, si han sí. considerado el programa o cómo fue que se lleva a cabo esto. El año pasado yo sí lo consideré. Te digo, yo usaba la plataforma de la escuela, el Classroom, y me basaba en el aprendizaje en casa y tomaba como apoyo mi libro de texto. Yo lo que hacía era ver los programas de televisión, pero como también había personas que decían que no encontraban el canal, que no tenían televisión, que porque sus hermanos iban en primaria y que solo tenían un aparato, pues cómo lo iban a hacer. Entonces, pues como que empezaba a haber mucha desorganización al inicio y ahí fue donde yo empecé a hacer mis guiones. Yo les decía, bueno, de acuerdo al programa tal, y hasta les ponía el título porque así vienen los programas de aprendizaje en casa, y lo que yo hacía era ponerme a transcribir. Al inicio me ponía yo a transcribir el programa, ahí me pedías a mí en la noche, viendo el video en YouTube para poderle ir poniendo pausa y repite, y me quedaban guiones larguísimos, pero yo decía, bueno, ya, están los que tienen tele, los que no tienen tele. Y les ponía la observación, si tuviste el programa, pues que bueno, aquí está el material, de todas formas, pues lo tienes por escrito para que cualquier cosa que pues no hayas entendido o que pasó muy rápido porque o pones atención a la tele o pones atención al trabajo o empiezas a procesar, o sea, es algo difícil. Y entonces fue cuando les dije, y si quieres puedes ver el video, aquí está el enlace de YouTube de este tema, y si quieres aquí está lo del libro, y si quieres puedes preguntarme tus dudas. Entonces yo sí lo empecé a usar el año pasado, pero efectivamente en consejo técnico los maestros no quisieron, porque pues, te repito, implica más trabajo para muchos de nosotros y pues no todos tenemos la misma disposición. Entonces, pues ya eso a modo de acuerdo de escuela y ya luego quedó como indicación por parte de la dirección, era que cada maestro iba a diseñar sus trabajos como quisiera. Pero pues ha habido dificultades porque hay maestros que no cambian sus prácticas y siguen diciéndoles, dependiendo de la materia, obviamente, haz de tu libro el resumen de la página 80 a la 120 y nos vemos al final del trimestre. Entonces, pues seguimos repitiendo patrones. Yo sí lo he intentado,
Considero que he usado muchos recursos, obviamente me falta experimentar con otros, quizá ni siquiera sé de ellos ahorita, pero sí trato de irme como que adaptando. Y te digo, pues es cuestión de hacer pruebas. Incluso recordé un comentario de un alumno que pues salió el año pasado porque desde que entré a trabajar a esta escuela siempre me dan tercer año y me dijo, maestra, me gustó mucho su clase porque usted pensó en nosotros y no todos tenemos televisión. Me agradó mucho eso. Y yo dije, ah, bueno, qué bueno que ellos también se dan cuenta, porque yo siempre les mando mensajes, incluso a los que les mando el trabajo por Drive, les digo, no te preocupes, el hecho de que no nos veamos no significa que estamos aquí, si quieres cuando me dejes tu trabajo me puedes mandar ahí una nota y estamos en comunicación. Entonces te digo, trato de atender mi materia, que es mi responsabilidad principal, pero siempre dándoles seguridad ante el trabajo, ante la organización, incluso ante la incertidumbre de, maestro, ¿vamos a regresar a clases o no? ¿O usted qué piensa? Trato de no generar controversia porque no sabemos todo lo que escuchen en su casa y si yo en lugar de darles esa tranquilidad y esa certeza, yo también me sumo al, fíjense que yo también tengo miedo, pues no, o sea, ¿dónde vamos a acabar? Sí, justamente eso, yo creo que es lo que hace falta, como que el tratar también de crear una comunicación con los estudiantes y no mortificarlos, porque Uh pues no -huh. sabemos también las situaciones por las que están pasando en sus casas. Entonces, pues dentro de la materia, pues es bueno que también se distraigan y que, pues sobre todo aprendan. Y sobre eso va la quinta pregunta tenemos como, bueno, yo más que nada tengo como una duda acerca de la convivencia entre las clases. Si bien ya sabemos que no todos pueden conectarse, mediante por las sesiones de Classroom, digo, perdón, de Meet o de Zoom, cómo ha sido esa convivencia? ¿Cree que sí es importante esa convivencia que se han venido desarrollando dentro de sus clases y que ha favorecido el aprendizaje o lo ha afectado una convivencia a lo mejor no tan sana o que no se ha presenciado tanto? Mm, está complicada esa pregunta porque no puedo asegurarte algo. Tendría yo que saber la realidad de cada uno de mis estudiantes, pero de acuerdo a lo que ha pasado, te digo que yo sí he tratado de ser muy cuidadosa, no nada más en mi materia, y híjole, es que al menos me considero que por eso también destaco en mi escuela, porque dicen, ay, ya va a hablar Diana, hasta así como que le hacen en el consejo técnico. Pero mira, te decía que al inicio, cuando todavía los alumnos no tenían su correo institucional y empezamos a usarlo de Meet, porque es la plataforma que usamos la mayoría, este, yo cuando entraban, pues te pide ahí que si les das autorización o no. Yo lo que hacía era con lista en mano, decía, ah, fulanito de tal, y le ponía ahí la palomita. Y ni siquiera era por, ah, no estuviste, te voy a bajar puntos. No, no era por eso, sino por su seguridad. Porque, pues ya recordemos que los estudiantes muchas veces tienden a imitar conductas, entonces empezó a ser viral mucho eso de que se metían personas ajenas a una clase y se metían a insultar a los alumnos, al maestro, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el que me pasó en mi clase, entró alguien con el nombre de un alumno y empezó a poner un video y empezó a insultar a todos y se empezaron a preocupar. Y yo dije, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dije, no lo voy a poder controlar porque, bueno, en ese entonces también el Meet lo han ido modificando, pero en ese entonces si lo sacábamos podían volverse a conectar automáticamente. Y ahorita ya no. Ya si lo sacamos ya no pueden entrar. Si tú te sales por tu cuenta, sí puedes volver a entrar, pero si te sacan de la clase ya no puedes entrar, que también es una ventaja. También estas aplicaciones se han ido ajustando. En este caso, Meet, porque es la plataforma que nos da UCEBEC, también por eso es que la utilizamos. Tenemos otro tipo de, eh, pues, como aplicaciones o, sí, funciones dentro de la función porque forman parte de la cuenta institucional, a diferencia de cuando entras tú solito a tu reunión de Meet con otro correo. Entonces, por eso es que usamos por seguridad de los alumnos. En esa clase, porque fue solo una en la que me pasó, yo creo que fue como impactante para mis alumnos porque han de haber dicho, híjole, a ver qué va a hacer la maestra. Y quieras que no, pues estás a prueba en todo momento. Yo lo que hice ese día fue decirles, muchachos, estas personas desgraciadamente copian modelos, ¿saben qué vamos a hacer? Sálganse de la clase. Ah, pero maestra, no, sálganse, no hay problema. Todos nos salimos de la reunión,
Esta persona así como que se quedó, ¿y ahora qué hago? Porque hasta me acuerdo que hasta pausó el video y pues se salió de la reunión. Y pues obviamente son cosas que no debemos de dejar pasar y yo les hago mucho hincapié eso a mis alumnos. Siempre denuncia, o sea, toma una decisión, pero denuncia. Entonces lo que yo hice fue avisar a mi grupo de maestros, de mis compañeros, les dije, compañeros, pasó esto, tengan cuidado. Yo anoté el nombre del alumno y efectivamente se estuvo haciendo investigación y sí había sido un alumno de la escuela. No se sancionó, porque pues no se trata de excluirlos, sino solamente pues de hacerlos recapacitar, informar a sus tutores, pues eso ya le tocó a trabajo social, prefectura y a la dirección que fue quien tomó el reporte con los datos que yo alcancé a tomar. Y pues habló con el alumno y se dejó de repetir esa conducta. ¿Qué es lo que hice después en ese grupo en la siguiente clase? Pues primero los felicité, les dije que qué bueno que no formaban parte de ese juego, porque pues también el hecho de ser espectadores o que tú veas que se están burlando de alguien o molestando a alguien, porque pues a final de cuentas esto fue una molestia para todo el grupo, porque estaban insultando también a mis alumnos. Qué bueno que ustedes no reaccionaron, pero pues se tiene que hacer una denuncia, porque si nadie habla, esto va a seguir así. Y recuerden que la seguridad de ustedes, y dentro de la seguridad no nada más está el hecho de, ay, que no me peguen, o sea, no, que no te sientas ni siquiera incómodo, porque en un espacio donde estás cómodo, eso es un espacio seguro, porque vas a sentir la confianza de ser escuchado, de trabajar, o de que no te estén criticando, etcétera. Entonces, les dije, entonces yo voy a cuidar mucho su seguridad y por eso paso lista, así ya sea. Yo nunca les había dicho cómo pasaba lista, yo nada más les daba acceso y ya, pero pues eso era un control para mí y pues me sirvió. Entonces, como que eso empezó a abrir muchos canales de comunicación, porque ya cuando me conectaba yo con otros grupos, también les decía eso, muchachos, recuerden que deben de poner su nombre completo porque ven qué ha pasado y ellos, sí, maestra, que yo vi un video y hasta lo empezábamos a platicar. Yo podía enfocarme nada más a matemáticas, pero eso también es muy importante porque en la escuela, y también les digo mucho a mis alumnos, no nada más aprendemos ciencias, también aprendemos a convivir y dentro de esa convivencia está cómo yo cumplo las reglas y cómo yo me comporto cuando alguien no las cumple o cómo yo puedo denunciar o decirle a la maestra, maestra, fíjese que fulano de tal me molesta o no quiero prender la cámara porque me da pena y por eso también no se les obliga a que prendan su cámara porque también sabemos que en esta edad y eso yo sé, ¿no? Que puedo ser presa de que me tomen una foto en un mal momento y que salga horrible y me hagan un meme, o sea, yo sé, pero pues también va a influir mucho cuál va a ser nuestra madurez, porque pues no nos afecta igual a nosotros, que ya tenemos a lo mejor, obviamente depende de la persona, pero una mayor autoestima o un mayor control sobre lo que pudiese pasar, o cómo incluso nos prevenimos para eso, porque muchos también hasta sabemos que nos ponen apodos, entonces pues creo que ahora es casi lo mismo, pero de forma virtual, pero en un alumno no es lo mismo. Entonces, claro que va a impactar más porque están en la construcción de su identidad, tratan de agradar a los demás y pues no es una garantía. Entonces, claro que la convivencia se ha visto afectada porque pues tenemos los que pueden entrar, los que no pueden entrar, los que sabemos de ellos, los que no sabemos de ellos, los que participan, los que no participan. Entonces, ahorita el hecho de estar conectado, porque esta es otra realidad, no significa que estén aprendiendo, no es garantía de aprendizaje, pero de igual modo los que no están conectados, o sea, el hecho de que no estés conectado no significa que no estés aprendiendo. Eso va a depender ya de los factores que rodeen a cada uno de mis alumnos y por supuesto de la motivación, que aunque existe la motivación intrínseca, pues también nosotros mucho como maestros apoyamos a la motivación intrínseca, o sea, el hecho de que yo decirles, mira las matemáticas, ya viste que se utilizan aquí, o fíjate que hoy iba caminando y me pasó esto. Entonces, el chiste creo que es aquí como que meterles la espinita pero pues trabajarla, ¿no? No es así como que el alumno va a llegar ahí ya convencido de que voy a aprender y que las matemáticas son importantes y que las voy a usar, o sea, no, no siempre es así. Debemos nuestro público y también por eso, al principio del ciclo escolar, yo estuve trabajando con ellos educación financiera. Ponía ahí algunos textos, alguna lectura, porque pues no porque sea de matemáticas no vamos a trabajar la lectura, se trata de
que todos desde nuestra materia, desde nuestra forma de ser, abonemos al perfil de egreso del alumno. Y entonces pues también ahí está el cómo deben de manejar información, y no se refiere nada más a datos de matemáticas, sino a discernir información. Oigan, llegó un rumor que de esto de la vacuna, ¿ustedes qué saben? Ah, pues yo sé esto. Ah, bueno, pues vamos a desmentir. Y no crean en los noticieros y mejor esperen los avisos de la escuela. Y empieza así como que uno como a cerrar filas, porque si no, pues cada quien se va por su lado. Y entonces también eso favorece mucho a la convivencia, porque el hecho de estar en un lugar donde estás informado, pero con información oficial, porque si yo compartiera rumores y todos ellos también compartieran rumores, pues volvemos a lo mismo. Ya no sería una clase donde se abona a ese manejo de la información, sino donde pues ahí compartimos nuestros mitos y opiniones y circunstancias. Entonces ellos, creo, participaciones, no les he preguntado, pero pues me puedo dar cuenta por cómo ha evolucionado, que el hecho de que ellos puedan decir, maestra, fíjese que me pasó esto, o fíjese que escuché esto, y que sin juzgarlo le digas, ah, mira, fíjate qué interesante, yo también vi esto, pero ¿sabías qué? Y ahí es donde entras ya tú para como que encauzar eso, sin desacreditar para nada lo que ellos te están diciendo desde su contexto. Y entonces, pues eso abre muchos canales de comunicación, y muchos de mis alumnos me dicen, algunos no me dicen, algunos me lo escriben, cómo se sienten, qué les preocupa, y de repente ya decimos, ah, ok, bueno, ya expresaste lo que querías, ya maestra, entonces, fíjese que mi duda es esta, y ya entonces ya se enfocan al tema. Entonces, por eso siento que es muy importante la parte emocional y la convivencia, por supuesto, porque es lo que nos va a abrir el canal de comunicación con ellos. Ok, maestra, gracias. La otra pregunta es respecto a los padres de familia y el acompañamiento que han tenido con sus hijos. ¿Cómo ha sido ese seguimiento? ¿Hay algo que usted haya platicado con los padres de familia o se ha dado de manera, se podría decir, como natural ese seguimiento? ¿O cómo usted ha visto esta parte? Mira, mucho contacto con los padres de familia no tenemos por el uso de Classroom, pero yo donde traté de involucrarlos mucho y tuve respuestas muy favorables fue en esta área que te digo de la educación financiera, porque les dejaba proyectos. Entonces veíamos el tema y decía, ah, ok, mira, ahora van a elaborar un presupuesto familiar, pregúntale a tu papá, a tu mamá, y pues es información que nada más yo voy a ver para revisar si sabes sacar porcentajes, cómo puedes hacer gráficas. O sea, yo evaluaba la parte de matemáticas, pero consideraba al contexto de mis alumnos y a los papás. Y hubieron clases al inicio que hasta me daba risa, porque es que al principio muchos de ellos sí conectaban su cámara porque se les había dicho en otras materias que era obligatorio y que cámara apagada era falta. Y entonces yo nunca les dije eso, yo nunca los tuve obligados. Y me parecía bien chistoso porque recuerdo mucho un caso de un chico que estaba así primero en la pantalla y ya luego se fue recorriendo así, así, así. Y como que estaba sentado en su cama y ya luego hasta estaban los papás ahí al lado, así todos ahí, parecía que estaban viendo la televisión. En otro grupo también me pasó eso. Entonces, pues los papás sí están ahí, los que puedan estar, obviamente, también dadas sus circunstancias, porque hay quienes trabajan. Entonces, pues sí me he enterado de papás que incluso hasta me mandaron felicitar, porque en enero fue cuando terminé yo con ellos este proyecto, y les dije, muchachos, nos espera ahora un poco más de velocidad, no para acarrearlos, sino porque como van a tener sus guías de preparatoria, yo sé que ustedes están interesados en eso. No hemos perdido el tiempo porque por supuesto que hemos ido avanzando en lo que se tiene contemplado, pero ahora vamos a cambiar la dinámica y ahora vamos a hacer esto. Entonces, como te decía hace rato, he tratado de estarles cambiando y que ellos digan, ahora qué iremos a hacer en matemáticas, ahora qué iremos a hacer, ahora qué se le va a ocurrir, ¿no? Y pues ese ha sido el modo de comunicarnos con los papás, algunos de ellos a través del correo institucional, porque quedamos así, trabajos por Classroom y cualquier otra duda por correo electrónico. Entonces hay papás que a través del correo electrónico nos preguntan cómo va el alumno, etcétera, etcétera. Y también por eso es importante el consejo técnico, porque como detectábamos que había niños que trabajaban, por ejemplo, una semana y no trabajaban 3,
o trabajaron el primer trimestre y el segundo no supimos nada de ellos. Entonces, en consejo técnico, que es donde debemos de trabajar de manera colaborativa, pues hacíamos esta lista de alumnos y decíamos, no, pues fíjate que conmigo va bien, bueno, conmigo no, entonces pues ya tú dices, bueno, le voy a mandar ahí un mensajito de que si todo bien. Y pues a veces te responden, a veces no, pero pues ya hiciste tú tu labor como maestro, pero también hay otros compañeros en quienes te puedes apoyar. Y en este caso puede ser la prefectura para dar seguimiento a esos alumnos que de repente se nos desconectaban. No, no me refiero a desconectar virtualmente, sino que de repente se desaparecían un tiempo y, y pues les hablaban a sus casas para preguntar si pasaba algo, etcétera, etcétera. Yo siempre a todos mis grupos les trato de dar los avisos y también lo pongo en las indicaciones al final de cada trabajo. Siempre les digo, ya terminaste, ahora verifica la tabla de evaluación. Y ahí les hago como que algunos comentarios, ¿no? Checa si sí contestaste los 2 ejercicios. Dependiendo de la actividad, ahí les pongo cuáles son los productos, pero pues ellos no lo ven como productos porque la que conoce la planeación soy yo. Y también les pongo ahí, si estás enfermo, si tienes alguna situación familiar, no olvides comunicarlo a tu escuela o a tu asesor, porque aquí en esta escuela no manejan lo de los tutores, sino asesores, lo cual también se me hace un poco de desfase del plan de estudios, porque los asesores desaparecieron desde hace muchos años, pero en esta escuela se siguen manejando. Y entonces, pues nos asignan algunos maestros la asesoría de algunos grupos. Yo, por ejemplo, soy asesora del tercero C y entonces cuando yo noto o algún compañero me avisa que hay algo extraño con algún alumno, yo le mando un correo directamente y a veces me contesta esa persona o a veces me contesta el papá o a veces lo que le sugiero dependiendo de la situación, porque obviamente a problemas diferentes, soluciones diferentes. Si es algo grave, no sé, por ejemplo, le dio COVID y están internados o el papá falleció, porque han habido varios casos así, pues no es algo que yo pueda controlar y seguimos funcionando como escuela. Entonces, aviso al subdirector, aviso a prefectura para que ellos a su vez extiendan como un tipo justificante, por decirlo así. Y en el mismo Drive que tenemos una carpeta con información exclusiva para los maestros. Ahí aparece el nombre de cada alumno. Podemos ir subiendo, más bien ahí capturamos sus calificaciones del trimestre, pero hay otro espacio para observaciones y ese espacio lo llenan los compañeros de prefectura. Entonces ahí podemos ver cuál ha sido el seguimiento con cada uno de los padres de familia. Prefectura habla directamente a los papás, porque pues los alumnos a veces pueden mentir, pues lo que ya sabemos, ¿no? A lo mejor no lo hacen en mala onda, pero ellos dicen, híjole, me van a cachar que no trabajé, mejor me echo una mentira de que estoy enfermo. Si tú quieres mentiras piadosas que ya luego a la larga pueden hacerse muy grandes, pero pues no nos ayuda a nosotros para obtener información. Entonces, prefectura se comunica principalmente con los padres de familia y nosotros como para dudas muy generales o les damos esa orientación. Ok, maestra, gracias. Ahora la siguiente pregunta en torno a las áreas de oportunidad que ha observado en sus estudiantes. ¿Cuáles han sido y cómo éstas las retoma dentro de sus planeaciones que realiza? Mm, a la oportunidad en cuanto a la materia, pues son muy diversas, pero que por eso ahí es muy importante nuestra evaluación diagnóstica y no entendiendo evaluación diagnóstica como que pues nada más la hago en agosto y a ver cómo viene, ¿no? Porque cada área es diferente y yo para empezar cada tema debo de considerar mis aprendizajes mínimos para que puedan entender este nuevo tema o esta continuación del tema. Entonces, la evaluación diagnóstica es muy importante y pues ahí puedo encontrar diferentes áreas de oportunidad. Habrá alumnos que a lo mejor sí han mostrado una evolución esperada, a lo mejor hay algunos que están como que en desarrollo y que de repente se les va alguno que otro detalle, hay alumnos que a lo mejor están perdidos y que no han encontrado el espacio para preguntar o no saben incluso cómo preguntar, porque también esa considero que es un área de oportunidad, donde español está bien agarradita de la mano con matemáticas, porque es muy importante que los alumnos sepan preguntar. Nos enfrentamos al típico, maestra, ¿me puede explicar? Sí, ¿qué?
todo. Ah, mira, este título se llama así. No, eso sí lo entendí. Ah, bueno, mira, esta operación, no, eso sí lo entendí. Entonces yo hasta como que trato de hacerles eso a propósito, como para que ellos se den cuenta de que así la pregunta no te va a dar la respuesta que tú esperas. Entonces, pudiera yo decirles, a ver, de manera específica, ¿qué quieres? Pero no se trata de regañar, sino que ellos caigan en cuenta de, híjole, como que no pregunté bien. Y entonces si yo les hago así, ah, mira, el título es, y no es a modo de sarcasmo, digo, como irlos encaminando. No, maestra, es que eso sí lo entendí, pero en este renglón no, en esta diapositiva no. Ah, ok, a ver, en esta sí, ¿cuál es tu pregunta? Y entonces, pues, ahora sí que a través de preguntas, los guías a que lleguen a una pregunta que a ellos les resuelva la duda. Y no nada más decir, todos entendieron, porque muchas veces se quedan así callados o como ni siquiera los vemos, pues ni siquiera sabemos si sí estaban ahí o la mamá le habló o se quedó dormido o dejó ahí el teléfono y él se fue a otro lado. Entonces, como te decía hace rato, estar conectado no es garantía de aprendizaje y viceversa. Estar no conectado no significa que no aprendan. Entonces, ahí las áreas de oportunidad creo que uno puede darse cuenta trabajo por trabajo. Y por eso es que considero que es muy importante darles esa retroalimentación con comentarios de lo que están haciendo bien, en lo que han mejorado de acuerdo a cada alumno, porque también en el que tú como estudiante te sientes observado por tu maestro de, ay, el maestro sí se dio cuenta que yo no participaba mucho y que ahora sí, sí me pone atención. Entonces, te digo, va muy de la mano español, las cuestiones emocionales, las demás materias también. Ok, maestra. Ahora, hablando sobre el desempeño que han logrado sus estudiantes, ¿cuáles creen que han sido o cuál ha sido la evolución que han tenido, por ejemplo, iniciando el ciclo y ya ahora que ya casi va a terminar el ciclo? Por ejemplo, al inicio, ¿cuáles eran los objetivos que se plantearon en la materia y si se lograron o no? Pues mira, los objetivos, el hecho de trabajar con el plan de estudios y al mismo tiempo con la incertidumbre de un semáforo que te va a indicar si regresas o no, porque muchas veces pareció falsa alarma, pues hizo un terreno muy inestable, pero no inestable no significa que no se pudiera trabajar. Entonces, desde un inicio yo dije, yo creo que esto se trata como que de agilizar los temas, ya lo había comentado en una de tus preguntas anteriores, de priorizar temas. Todos son importantes, pero este sí no lo puedo dejar pasar y este tampoco. Y claro que debe de haber una evolución, claro que debe de haber una evolución, porque si no, entonces sí estaríamos hablando de un año perdido y no es así. No podemos ser tan drásticos de o se puede o no se puede. No, entre el blanco y el negro hay muchos tonos de grises, por ahí dicen, y creo que este es ese caso. Yo no diría que no hay un avance o que no se alcanzó o que no se lograron mis objetivos, pues no, porque yo debo de hacer una planificación realista. De nada sirve que yo vaya en el tema número 18 cuando mis alumnos en realidad van en el aprendizaje del tema número 3. Entonces, pues ahí ya el error sería mío como profesional. Entonces, repito, es importante el diagnóstico y no con diagnóstico me refiero a estar haciendo exámenes y exámenes, o sea, puedes darte cuenta de cómo participan, con el seguimiento de sus trabajos, cómo ha ido cambiando, el hecho de que a lo mejor ya hasta ahora sea más organizado, de que antes le fallaban los signos y ahora ya pone más atención, de que incluso mejoró la letra para poderse expresar, porque pues la escritura es importante no nada más para que tú te entiendas, sino para comunicarte, cómo plantean sus dudas, si ya también se atreven a preguntarte o no. Entonces, todos esos avances son muy importantes. Recordemos que en una planeación no nada más se consideran los conocimientos, sino las habilidades y las actitudes. Entonces, la evaluación entendida en esas tres partes, pues más la convivencia, nos van a formar toda una competencia. Entonces, pues tenemos todas esas áreas en las cuales podemos medir avance. Nunca va a haber retrocesos porque así no funciona el desarrollo humano, nadie va para atrás, te quedarás a lo mejor en el mismo punto, pero va a haber algún detonante que te va a hacer avanzar. Entonces, no podría hablar de que no hubo un avance, yo me atrevo a asegurar que sí, porque incluso también hay alumnos que han aprendido a utilizar estas tecnologías,
hay quienes ya medio la sabían utilizar, pero ahora es un fin didáctico o un fin formal. Como te decía hace rato, pues ya el hecho de hasta de que sepan cómo escribir un correo electrónico, para mí eso es un avance. Y entonces, pues ya todo eso enfocado a las matemáticas, insisto mucho en la comunicación, pero es que eso es lo que nos va a abrir las puertas. Y sí he visto muchos cambios en los alumnos. Obviamente, cada quien va a ir detectando, híjole, a mí me siguen fallando las tablas o a mí me sigue fallando la división. Pero ya el hecho de que el alumno hasta se dé cuenta de qué temas no domina, es un buen avance, porque estamos hablando de que sí se ha trabajado la metacognición y ya el alumno se da cuenta por sí mismo que sí sabe, que no sabe, que le da desconfianza, incluso hasta por qué, porque hay alumnos que me decían, híjole, es que cuando vemos fracciones, yo siempre les he tenido miedo. Yo pudiera quedarme nada más con su comentario, pero se trata de irles así como que jalando el hilito para que ellos saquen, a ver, ¿qué te da miedo? Ah, es que una vez me equivoqué. Ah, bueno, entonces trato yo como que de buscar la causa para ver si hay algún cambio. Y claro que va a haber un cambio, porque muchas veces, y sabemos que hacia nuestra materia hay muchos mitos, y que esos mitos, sin lugar a dudas, van a afectar en el aprendizaje. Entonces, imagínate, ya la materia tiene mitos. Esto de la contingencia tiene sus propios mitos también. Y esto de la tecnología también. Y si eso le agrego que yo soy una maestra ansiosa y en lugar de darle seguridad, muestro mi inseguridad, mis miedos personales y mi desconocimiento del tema, o tengo una actitud cerrada de que el que aprendió, aprendió y el que no, ni modo. Pues no, no vamos a lograr esos objetivos. Entonces, en conclusión, yo diría que sí han habido avances, que las áreas de oportunidad son diferentes en cada uno de nuestros alumnos, al igual que en cada uno de nosotros como maestros. Pero pues mientras no las detectemos, al igual que en una planeación, si no detectas cuál es tu objetivo, pues cómo lo vas a trabajar. Entonces, igual en nosotros, si no sabemos qué nos falla, cómo lo voy a trabajar. Y cuándo voy a dar ese primer paso, también es importante. Ok, maestra, por lo que puedo ahorita escuchar y analizar, he visto que considera mucho lo que son los temas prioritarios, más por el grado que desempeña, en el que se encuentra usted, que se encuentra elaborando, y sobre otros aspectos que ha venido mencionando dentro de las preguntas que le he hecho. Pero ¿hay acaso algunos otros aspectos que haya considerado dentro de su planeación? Mm, a ver, algunos aspectos que haya considerado para hacer como la adaptación a mi planeación de ahorita o Por la planeación que ahorita ha llevado, porque ajá. mencionaba de las aplicaciones que ha usado, los medios, el uso de las tecnologías, el contexto y el entorno de los estudiantes y pues las situaciones en las que viven. ¿Hay otra cosa o otro aspecto que considere dentro de su planeación que lleva en estos momentos? Sí, mira, la parte normativa es muy importante. Entonces, pues nunca debemos de perder de vista que nuestro eje principal es el artículo tercero. Y entonces, pues ahí va a haber varias palabritas que tienen muchísima información. Una de esas, pues que debe de ser obligatoria, que debe ser universal, que debe ser inclusiva. De veras, bueno, es que me quedé pensando en todos mis grupos, porque tengo 8 grupos. En tercero K hay 2 alumnos que tienen barreras de aprendizaje. Estos alumnos no tienen conectividad. Eh, bueno, es que es una alumna y un alumno. Uno de mis alumnos tiene ataques epilépticos, no tiene conectividad. Se intentó trabajar con él a través de WhatsApp, pero pues la mamá como que no está muy al tanto, entonces el niño no hacía nada, o luego decía acababa de tener una crisis y a veces era cierto, a veces no. Y entonces también ahí es donde entra la inclusión. Mi otra alumna, este, su papá enfermó de COVID, su mamá es sordomuda, entonces pues lo cual todavía dificulta más esa comunicación y siguen siendo parte mis 2 alumnos del tercero K. ¿Cómo lo hago yo para trabajar con ellos si no me comunicaban?
Con mi alumna también traté de establecer comunicación, los papás no se prestaron a eso, pero pues eso no significa que uno no siga queriendo intentarlo. Yo lo que hacía y lo que hago en mi otra secundaria, porque ahí tengo 3 alumnos también con barreras de aprendizaje, es mandarles trabajos a partir de un diagnóstico, tomando en cuenta cuál es la dificultad que tienen. Por ejemplo, si tienen problemas en lo que es lenguaje y comunicación, pues yo tendré que ver si las indicaciones son más breves, cuál es de acuerdo a su diagnóstico, si, por ejemplo, lo más que pueden hacer, dadas sus circunstancias, es sumar hasta 2 dígitos, pues es más difícil que me entiendan una ecuación de segundo grado. ¿Cómo le voy a hacer para el teorema de Pitágoras? Entonces sería algo irreal que yo no considerara a esos alumnos en una planeación. Entonces yo lo que hice fue hacer esas adaptaciones. No puedo enseñarles los mismos temas porque sería para mí una falta de respeto. Yo debo de considerar a mi alumno para que, de acuerdo a tu pregunta anterior, esas áreas de oportunidad que tienen, de acuerdo a su proceso evolutivo muy particular, realmente muestren avances. Entonces, sí, ahí entraría, por ejemplo, una meta, que también tiene que ver con la pregunta anterior. Si él podía nada más hacer sumas, bueno, entonces ojalá que este ciclo escolar logre ahora que haga sumas, pero con 3 cantidades. Y eso sería un avance desde el punto de partida de esos estudiantes. Entonces, ¿qué se considera en la planeación? Y te digo, y eso abona lo que es el artículo tercero y muchos otros documentos más. Esto por ejemplo, no obligarlos a prender su cámara, va más allá del, no quiero presionarlos, no. También nosotros debemos de tener un sustento jurídico o por lo menos conocerlos, es nuestra obligación. Porque si yo obligo a un alumno a que me muestre la privacidad de su casa o que no tenga esa seguridad y yo le esté haciendo sentir incómodo, pues entonces yo también ya estoy violando los derechos de los niños y yo debo de saberlo. Y si un papá va y me acusa o se ve, claro que la va a tener de ganar porque la que no lo contempló fui yo. Entonces, ¿qué se considera en una planeación? Además de tu plan de estudios, que debes de dominar cuál es el enfoque, cómo abona tu materia al perfil de egreso, lo que yo te decía, considerar las otras materias, que sí deben de manejar información, cómo controlar estas situaciones de que de repente alguien se mete a molestar, porque pudo haber pasado otra cuestión legal, a lo mejor se metía alguien y amenaza a uno de mis alumnos, entonces pues también debo de saber qué procede en un protocolo ante un acoso o ante una situación de violencia, porque también ahorita tenemos alumnos así. Entonces todo eso lo debo de contemplar. Entonces, ser maestro no nada más es que te guste tu materia y tengas habilidad para trabajarlo con otras personas y aprender con otras personas, sino que ser maestro como profesional y como profesionista implica que conozcas todo lo que a ti te sustenta tu trabajo, la parte legal, la parte pedagógica, todo eso. Entonces, es muy amplia una planificación y por eso es que es flexible y la tienes que ir adaptando de acuerdo a tu grupo, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, es mucho. Sí, veo que abarca muchos temas que pues sí son de mucha importancia para la planificación, porque no solamente estamos hablando de una planificación que se entrega al director o a nuestros supervisores, sino implica muchos aspectos que rodean tanto a nosotros como docentes, también como a los alumnos y pues todo lo que implica el aprendizaje. Claro. Em, Ahora viene el apartado de las preguntas que le mencionaba que llevamos dentro de la materia de neurociencias. La Ujú. primera pregunta es acerca de su experiencia. ¿Cómo cree que funcione el cerebro del adolescente y cómo impacta el aprendizaje? ¿Cómo creo que funcione? Pues se van desarrollando diferentes habilidades, hay mayor conexión neuronal. Es muy importante que los maestros sepamos cuál es el proceso de desarrollo de nuestros alumnos, porque yo muy padre puedo estar explicando ecuaciones, pero pues también debo de conocer otras teorías de cómo va procesando esos alumnos. Por ejemplo,
eh, de que ya no están en una etapa, ay, se me olvidó el nombre, que están, a ver si ahorita me acuerdo, de lo de los estadios de Piaget. Ay, operacional, pues bueno, porque están construyendo su nivel abstracto ahorita, pero va a depender mucho del alumno. Por eso te decía, por ejemplo, los alumnos que tienen dificultades tienen otro proceso y yo debo de saber precisamente cómo voy a trabajarlos. Ahorita, desgraciadamente, pues estos alumnos que en el caso particular de tercero K, pues están aislados de sus compañeros, pues también nosotros sabemos que el aprendizaje también puede ser social y entonces también por eso influye mucho la convivencia. Entonces, en lugar a duda debemos de manejar muchos conceptos, que si la reversibilidad y que cómo se construye el concepto de número, ¿por qué es importante eso? Porque a lo mejor nada más decimos, ay, este niño no sabe multiplicar, que memorice las tablas, ¿no? O sea, por eso te decía hace rato, no solamente debemos de ser profesionistas porque tengamos un papel, debemos de ser profesionales porque debemos de saber toda la teoría, toda la formación que hay detrás de ese papel. Y es nuestra obligación conocerlo, porque si no el trabajo docente se convierte entonces sí en lo que muchas personas opinan, que nada más es cuidar niños y enseñar matemáticas, y no es eso, o sea, tiene todo un trasfondo y ahí pues te digo, entran muchas teorías, entran muchos autores que también en el área de las matemáticas es muy importante conocerlo. Así como el proceso de lectura y escritura no se desarrolla igual en el cerebro, pues en matemáticas también, ¿no? Hay cuestiones hay conceptos que son seriados, hay otros que no, y si nosotros logramos identificar cuál es ese proceso, yo puedo decir, a través de un diagnóstico, preguntando a los alumnos, o no poniendo pruebas, porque pues no somos psicólogos tampoco, ni pedagogos, o sea, cada quien en su área, pero yo puedo decir, yo creo que este niño, a ver, hazme una gráfica, y si ves que no puede graficar, y si ves que no puede sumar, entonces pues te das cuenta que a ese niño le falta trabajar desde lo que son matrices y las figuras y las secuencias, y entonces a lo mejor empiezas a ejercitar esas otras, con esas otras actividades, y eso va a abonar, porque una persona que no ha tenido una experiencia de acuerdo al significado de alguno de los conceptos, pues no va a poder construir otro, porque recordemos que son construcciones que van enlazadas. Sí, respecto a esto, ¿ha tomado algún curso en el que se ha capacitado, se ha actualizado sobre este tipo de temas del funcionamiento del cerebro? Sí, yo de hecho tengo dos maestrías, una en psicogenética y la otra es maestría en educación. Esas ahora sí que han sido pues parte de mi formación muy particular, pero aparte sí soy una maestra que constantemente estoy en capacitación. Yo creo que ahorita en esto de la contingencia es cuando más cursos y talleres he tomado. Me considero que siempre estoy alerta de esas propuestas y me parece genial que, por ejemplo, digo, las maestrías me las tuve que pagar yo, pero por ejemplo, UCEBEC, como parte de esa formación y de ese compromiso que sabe que los maestros deberíamos de asumir, lo importante que es la actualización, la capacitación y la formación, pues tienen diferentes alternativas y que ahorita te digo, para mí ha sido muy útil esto de estarlo haciendo de manera virtual, de manera sincrónica o de manera asincrónica, porque pues uno va detectando precisamente en base a sus áreas de oportunidad como profesor, pues vas tomando los talleres que consideras, este me va a funcionar o este tema me agrada y me gustaría profundizar. Entonces, sí, sí han habido muchos cursos al respecto y talleres también. Con respecto a estos cursos que ha tomado, ¿qué elementos ha considerado dentro de sus clases? Ya mencionaba pues el uso de las tecnologías, pero algo con respecto que ahorita considere o que tenga como quien dice un punto fundamental dentro de su planificación que Ujú. haya retomado de algún curso.
trato siempre de utilizar todo lo que aprendo. Pero ahorita, por ejemplo, a diferencia de años anteriores, y pues todo esto viene desde una estructura superior, como es todo este cambio del poder ejecutivo y que se ha visto en los cambios del artículo tercero. Recordemos que el artículo tercero ahora habla mucho de un enfoque humanista. Entonces, a partir de ahí, he distinguido que en estos cursos y talleres de formación han habido más temas de eso. Entonces, vemos de que cómo impactan las emociones ante el confinamiento, y títulos de ese tipo, o de qué manera impactan las emociones en el aprendizaje virtual de los alumnos. Entonces, detallitos así. ¿Qué es lo que han agregado a la planificación? Pues volvemos a lo mismo, las competencias, que son conocimientos, habilidades, actitudes y la convivencia. Entonces ahí es donde también vemos plasmado esto del humanismo, porque ya no nada más se trata del contenido, sino también cómo se sienten mis alumnos ante el trabajo, con su familia, ante esta situación, ante la incertidumbre, ante sus procesos de que ya van a acabar la secundaria, o sea, cómo se sienten. Y entonces, yo creo que del tiempo que llevo trabajando, me ha gustado, ya voy a meter mi opinión, pero me ha gustado más este enfoque porque yo también soy de la idea de que los maestros no enseñamos nada más a cerebros, porque si fueran cerebros, pues nada más ahí te va el conocimiento, sino que son personas y esas personas piensan, pero también sienten. Y entonces, pues ahí vamos a poder trabajar mejor. Entonces, pues sí, yo creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta. He hecho más Ok, énfasis maestra. en lo humanístico. Respecto a lo que menciona de las emociones y que se trabaja con adolescentes y que pues son seres humanos, ¿cuáles cree que sean las actitudes como docente que considera que pueden impactar de forma positiva o negativa en el proceso de aprendizaje? Pues entendiendo los diferentes ámbitos de eso de la educación socioemocional, considero que lo primero que debemos de tener, no dominado, porque nunca lo vamos a dominar, pero sí trabajado, sería la autorregulación. Mientras yo como maestro pueda identificar cómo me siento como maestro, en mis diferentes roles también, ¿no? Como mujer, como esposa, como hija, como trabajadora. Cuando identifico cómo me siento en cada uno de esos ámbitos, voy a saber cuáles son las causas, pero lo voy a tratar de controlar de acuerdo a la situación. Si yo, por ejemplo, y ahorita de manera virtual han pasado muchos casos así, tengo problemas familiares, ¿no? Como maestra. Entonces, imagínate, estoy tensa, me siento enojada, híjole, y tengo clase ahorita, y ahora para acabarla ni participan, ni saben, ni dominan, entonces tengo que aprender a regularme. Y claro que me va a impactar porque soy una persona, pero por eso dije al inicio, no se trata de que lo domine, sino que lo intente trabajar. Y pues aquí, a lo mejor sí tengo mis problemas como mujer o como pareja en mi casa, pero aquí mi rol es de maestra, y como maestra debo de enfocarme en esto, y claro que cuesta mucho trabajo, porque todo nos afecta, pero pues pienso que eso sería lo principal para yo poder también orientar a mis alumnos, porque también si tengo un alumno de, fíjese maestra, que tengo no sé, problemas económicos y estamos así, y así, bueno, ok, y ahí entra también la resiliencia. Ok, tienes esos problemas, pero tienes internet, sí. Ah, mira, qué bien, pues ahorita tenemos este momento, qué mal que estés pasando esto. No puedes hacer esto, pero ¿qué sí puedes hacer? Y entonces ahí distinguimos, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo controlar, pero esto sí. Y ahí es donde entra la parte actitudinal, de que todo es tomar decisiones. Con lo que a mí me toca hacer, ¿qué sí puedo hacer? Porque si todo lo dejáramos así como que muy abierto y pobrecito, tú tienes problemas económicos y pobrecito, tú tienes problemas de salud, en realidad no estamos fortaleciendo a estos alumnos. Y no me imagino en fortalecer a que, más bien no me refiero en fortalecer a que no me importe lo que le pasa, no, sino con esa situación que estás teniendo, que estás pasando ahorita,
qué sí puedes hacer y cuándo crees que sea el momento oportuno para hacerlo, porque si no, pues nadie vamos a hacer nada. Si yo dijera, ay, fíjense que estoy muy aburrida y no me he podido organizar, ya no les voy a dar clase, pues eso impacta en las demás personas y también con mis alumnos. Si yo diera esa apertura de que cada quien hiciera lo que quisiera de acuerdo a sus circunstancias, pues cada día tendría menos alumnos conectados. Entonces, uno puede entender que a lo mejor hay días que no te sientes bien, que no pudiste entrar, ok, un día, 2 días a lo mejor también, 3 días, pues ya como maestro me empiezo a preocupar, qué está pasando, cómo podemos controlarlo, necesitas ayuda, hay que canalizarte, o sea, realmente por eso decía al inicio de tu entrevista, mostrar un interés auténtico para nosotros como profesionales, considerando todas esas áreas en las que se debe desarrollar el ser humano como parte de la educación integral, ¿qué alternativas puedo yo dar? Porque recordemos que aunque muchos pensemos, incluso los papás así dicen, ay, es que ya está grande, pues no tanto porque sigue en desarrollo y necesitan acompañamiento. Entonces, primero necesito regularme yo para poder tener cabeza fría, un corazón estable, para poder observar todo lo que sucede a mi alrededor y pues también dar acompañamiento. Ok, maestra, gracias. Ahora, con respecto a todo esto que menciona, porque ya había mencionado del acompañamiento que tiene con sus estudiantes al inicio de las clases y pues las estrategias que utiliza para dar sus clases de cualquier materia en matemáticas, ¿qué otras estrategias utiliza para generar, por ejemplo, un ambiente de confianza con sus estudiantes o para generar esos procesos cognitivos y que puedan aprender de mejor manera? Pues mira, también hace rato hablé de lo que es la motivación extrínseca e intrínseca. Entonces, creo que la motivación extrínseca va a depender de todas las acciones que yo como maestra pueda, no todo va a depender de mí, o sea, yo tampoco resuelvo el mundo, tampoco soy santo, ¿no? Para hacer milagros, no, pero desde lo que yo puedo hacer, que también comenté ahorita anteriormente, desde lo que yo sí puedo controlar y lo de que a mí me corresponde hacer desde mi puesto, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer con mis alumnos? Ahí entran mis responsabilidades como docente. Ah, esto sí puedo hablarlo, esto pudiera yo darte una opinión, pero a mí no me corresponde, entonces canalizo y ya se me olvidó la pregunta. No se A ver, preocupe, repítemela, es que me puse a pensar. Ajá. las estrategias que implementa para activar los procesos cognitivos, Así. para mejorar el aprendizaje o las estrategias que utiliza para generar más confianza y una mejor convivencia. Sí, ya, ahora sí. Se me fue el avión. Es que me empecé a viajar. Sí, te estaba diciendo de la motivación extrínseca. Entonces, desde mi quehacer docente, ¿qué es lo que puedo hacer? Me toca hacer. Y dentro de esas acciones, pues este acompañamiento, por eso es muy importante la evaluación. Yo creo que estaba enfocado a eso de la evaluación. Bueno, yo lo enfocaría ahí, porque pues la evaluación debe de ser formativa. Entonces, ahí entra el acompañamiento. Yo todo el tiempo debo de estar ahí, no molestando, sino vigilando, verificando, comprobando. Y entonces, ¿eso cómo lo puedo trabajar? Pues en los comentarios que les hago a mis estudiantes, en la retroalimentación, porque tomo en cuenta su avance comparado con lo que se tenía propuesto y entonces ahí entra ya mi interpretación, es muy importante ahí la interpretación, porque yo puedo decir, ah, pues sí tiene avance porque entregó, y pues sí, sí está bien, ¿no? Pero eso nada más sería evaluación sumativa, y yo ya puedo asignar una calificación, y qué padre, pero pues te digo, va ahí la parte formativa, y entonces creo que la estrategia, o yo creo que la clave aquí es darles ese comentario, ya sea de forma escrita, de forma verbal, para que el alumno pueda saber cómo va, porque el alumno siempre va a necesitar, aparte de que él ya tiene una opinión y tiene una idea de que le está yendo bien o no le está yendo tan bien, pues obviamente necesita del trabajo de uno, si no, pues mejor que se ponga a estudiar de manera autodidacta, pero pues no es así, nosotros somos ese diferenciador y como tal, por eso ahí entra nuestra parte profesional, entendiendo como profesional toda nuestra ética,
toda nuestra formación y todo nuestro compromiso hacia nuestro trabajo por el bien de nuestros estudiantes. Entonces, sí, yo creo que eso sería la mejor estrategia, utilizar la evaluación como un punto de mejora, tanto para el alumno como para mí, porque si yo me doy cuenta que X actividad o X dinámica como que se está convirtiendo en un patrón de que no ha funcionado como yo esperaba en mis alumnos, pues entonces ahí también ya la evaluación va para mí. Y como parte de tampoco me voy a dar de latigazos en la espalda de, ay, lo hice mal y topes en la pared, o sea, no, no se trata de eso. Vamos aprendiendo a través de la experiencia y decir, híjole, bueno, esta estrategia como que les gustó mucho, porque luego también pasa eso, les gustó mucho, pero en sí, ¿cuál era el objetivo? Como que se perdió el objetivo. Entonces, pues si eso me funcionó, le voy a hacer adaptaciones y creo que eso es lo principal, la evaluación, tanto para el alumno como para nuestro trabajo, que es lo que nos va a ir haciendo crecer. Y algo muy importante, nos va a mantener vivos siempre, aunque te asignen por años el mismo grado escolar, que es lo que yo me he enfrentado en esta escuela. Llevo ya 7 años, me cambiaron, antes trabajaba en 4 escuelas y quedé en 2, en esta, en la Gandhi y en una técnica, pero aquí en la Gandhi los 7 años que llevo trabajando siempre me han dado tercer año, tercer año, tercer año, tercer año. Y yo no puedo, incluso por salud mental, no me permito trabajar igual cada año, porque imagínate, tengo familiares que estudiaron ahí en esta escuela y dicen, uy, el maestro fulano de tal, ya se jubiló ese maestro, pero usaba unos papeles bond y ya mi familiar tiene más de 15 años que salió de la escuela y resulta que a él le dio con los mismos papeles bond que le dio a mi otro sobrino que apenas tenía 3 años que estaba en la escuela. Entonces, digo, o sea, no, no es posible. Yo digo, por salud mental, a mí se me haría muy pesado estar trabajando igual todos los años. Y pues casi, casi, si yo fuera alumno, le diría, híjole, pues si es lo mismo, mejor préstame tu cuaderno y lo vuelvo a forrar y son los mismos trabajos. Entonces, ¿dónde entra la innovación? La escuela siempre debe de ir conectada con el contexto, por eso, porque el contexto evoluciona y la escuela también debe de evolucionar, si no va a haber un momento en el que la escuela no va a ser útil. Y nuestro trabajo es eso, hacer ver que todo esto es útil, que somos una comunidad que tanto alumnos como padres, como maestros, incluso hasta la misma colonia, formamos parte de ese avance por el progreso de todo. Y ya esto, pues, si todos lo consideráramos así, estaríamos hablando de un progreso no como colonia, o no de, ay, el primer lugar en el examen de planea de esta escuela, no estaríamos hablando de eso, sino estaríamos hablando de un progreso a nivel nacional. Pero desgraciadamente, pues muchos no lo entendemos así. Y pues creo que es parte del crecimiento porque yo todo esto que estoy opinando lo he aprendido a lo largo de mi experiencia. Yo cuando salí de la normal, mi preocupación era cómo hacer una planeación, eh, cómo hacerle para que mis alumnos entendieran. Y hasta mi preocupación era el control de grupo, porque como que hasta te meten ese miedo así, debes de controlar el grupo, porque si no el día que te observen, el maestro te va a llenar ahí en tu hoja. Y esas eran mis preocupaciones, pero te digo que a lo largo de la práctica me di cuenta que hay muchas cosas que en la normal no se enseñan, que va a depender mucho de tu interés personal, de cómo quieras capacitarte y algo también muy importante, preguntarte por qué quieres ser maestro. Y entonces todo eso te va como que a poner nuevos objetivos a modo de superación personal. Y ahí entra entonces también la evaluación, porque hay personas o estas estrategias, ¿no? De mejora. Hay personas que a lo mejor llevan 30 años de antigüedad, pero pues esos 30 años llevan trabajando igual. Entonces, pues, ¿dónde está esa estrategia que le ha permitido obtener buenos resultados? Y claro que todos tenemos buenas estrategias que nos funcionan, pero hay que irles dando como que una refrescadita, usando algo nuevo. Entonces, esta contingencia a algunos nos dio oportunidad de experimentar cosas nuevas, a otros pues prácticamente nos aventó del barco, que siempre decíamos, no, yo no quiero usar la computadora, pues ahora aunque no quieras vas a tener que hacerlo, y órale, y ahí te avientan del barco y a ver cómo le haces, aunque no sepas nadar, vas a tener que buscar la forma de lograrlo. Entonces,
pues se trata de irnos adaptando. E insisto, la escuela debe de ir evolucionando y ahora que haya un regreso presencial o semipresencial o como tenga que ser, la escuela va a tener que seguirse adaptando a estas nuevas realidades. Ok, maestra, gracias. La última pregunta va en torno a los neuromitos. Es si conoce alguno de ellos y cómo impactan en la práctica docente y en el aprendizaje de los estudiantes. Mm, pues yo creo que uno de los que nos enfrentamos, hablando de, estoy recordando en las reuniones de consejo técnico, por ejemplo, cuando nos reúnen por academia, cuando nos juntan a todos los de matemáticas, pues creo que una de las ideas que más impacta en eso y que pues luego pues hace que un maestro no conecte con otro, es eso que yo te decía, de que el maestro va en un tema, pero el alumno va en otro, ¿y eso a qué se debe? Pues ahí es donde entra la parte de investigador que también nos toca como maestros, porque no nada más me tengo que basar en los resultados. Entonces, conocer cómo son los procesos de los alumnos que tengo y de lo que dice la teoría. Entonces, creo que ahí el principal es eso, de no entender que para el aprendizaje debe de haber conexiones y si falta una parte en esa estructura, pues no va a haber una reacomodación. Y hay maestros que así por eso dicen, ah, pues no supo esto, quién sabe por qué sería, yo me sigo con este tema, no me puedo quedar por ti, lo siento mucho, busca clases particulares o cópiale o a ver qué, a mí nada más con que me entregues el trabajo, pues ya tienes 10. Y pues sí, a lo mejor esa estrategia le ha funcionado al maestro en ese año, pero realmente cuál ha sido la evolución de ese alumno. Por eso es que es importante que, si bien tenemos muchos alumnos y a veces, aunque uno quiera, no te da tiempo, pero pues intentarlo, ¿no? Saber cómo va la evolución de cada uno de estos alumnos para identificar ese conocimiento que por algo no desarrolló y yo investigar y trabajarlo para que a partir de ahí ya se pueda construir lo demás. Entonces yo creo que ese sería el principal al que nos enfrentaríamos en el trabajo, no solo con los alumnos, sino con los compañeros, porque pues nos vamos pasando así, ay, te va mi grupo del año anterior y uno dice, híjole, ¿y ahora cómo le hago si ahora tiene este hueco, este hueco, este hueco? Y pues tienes que trabajarlo, porque si no lo trabajas, vas a repetir el mismo error que tuvo el otro maestro. Entonces alguien tiene que hacer algo. Ok, maestra, muchas gracias por lo que comenta. Como le decía, esa era la última pregunta y ya ha finalizado la entrevista. Si tiene alguna duda o algo que quiera comentar aparte, con mucho gusto puede hacerlo. No, Nidia, todo bien. Al contrario, te digo que yo hablo mucho. Qué bueno que ya no eran más temas, sino te iba a tener aquí hasta las 6 de la tarde. Y no, No se preocupe, muy bien, maestra. muy bien, muy bien. Y me parecen muy interesantes las preguntas que realizaron. ¿Esas las realizaste tú o te las dejaron así que tú las plantearas ya en una guía? Algunas fueron estructuradas desde mi punto de vista y otras fueron por medio de todo el grupo. Son como dudas que tenemos respecto a esta nueva modalidad que tenemos y pues el hecho de que nosotros no estamos de alguna manera laborando ya dentro Ujú. del salón de clases, pues son preguntas que queremos conocer y ver acerca más que nada de la teoría que nos enseñan, ya cómo es llevado a la práctica. Entonces, para tener una perspectiva más amplia sobre lo que se está llevando a cabo, porque si bien nos pueden mostrar o nos pueden ejemplificar lo que pasa dentro de un salón de clases de manera presencial, no es lo mismo de esta manera. Entonces, sí, ahorita ya tenemos un panorama más amplio y muchas gracias, maestra, por las experiencias compartidas. No, gracias a ti. Y me llamó la atención la materia que dices ahora de neurociencias. ¿Qué dijiste Sí, así? así es, maestra. Es la Fíjate. materia que ahorita que estamos llevando en cuarto semestre y pues gira mucho en torno a las funciones que realiza el cerebro y Ujú, va mucho en relación con muchas teorías que van de la mano como Piaget, Vygotsky y ujú. pues más que nada estas materias pues sí son muy ahorita se pudiera decir relevantes en muchas investigaciones como usted mencionaba y en maestría
en muchos temas que, pues son muy innovadores y pues la verdad son muy interesantes. Si la verdad tuviera la oportunidad de conocer más sobre este tema, la verdad está muy interesante. Sí, y pues fíjate que en el área de las matemáticas también se han hecho muchas investigaciones porque pues precisamente en eso de neurociencias, eh, pues tenemos lo de la plasticidad o también de cómo el hecho de que haya una emoción ante una actividad de aprendizaje te puede motivar o te puede limitar. Entonces, pues también creo que eso también forma parte de nuestra planificación y de nuestro trabajo día con día, para que tengan un aprendizaje relevante o incluso ya ahorita ya se habla de un aprendizaje situado que vaya de acuerdo al contexto y me pareció muy bien que mencionas esa materia porque ya tiene yo muchos años que salí de la normal, pero pues no se llevaba ninguna materia de eso, nada más llevábamos desarrollo del adolescente. Y sí fue útil, pero me gusta que la hayan puesto en el plan de la normal, porque sí, ya ahora como maestra, es una parte muy importante en la cual debemos de tener conocimiento, porque afecta en todas las materias, no podemos dejarla aislada. Qué bueno que agregaron esa materia y volvemos a lo mismo. Ahí entra la parte legal, ¿no? Cómo la formación de ustedes va a contribuir tarde o temprano al propósito educativo que se tiene como una meta nacional. Así es, maestra. La verdad, esta materia, sobre todo, es como que la que nos causa más dudas, como interés, y va mucho en mención lo que mencionaba sobre la motivación, el interés del estudiante, muchas funciones que a lo mejor como docentes, a lo mejor tenemos como desconocidas, y que esta parte, aunque a lo mejor, como usted decía, no somos psicólogos, a lo mejor, pero el conocer acerca de estos temas no está de más y pues podemos llevarlo a la práctica y ver de qué manera lo podemos implementar. Claro, sí, forma parte de nuestras obligaciones como profesionistas, estar al tanto de todo. Ok, bueno, pues te dejo, Sí, maestra, ya. grabé la entrevista. Ya cuando nos salimos de aquí de la reunión, como que se tardan en mandarla al correo, pero en cuanto la reciba, te la hago llegar Sí, maestra, muchísimas gracias. Ya también me llegó el correo de la clase de la anterior. de ayer. Ajá. Ah, ok. Muchísimas gracias, maestra, por el tiempo y por lo que me Gracias está a ti. compartiendo. Otra cosa que le quería mencionar, la siguiente semana, no sé si le mencionó el director, pero voy a realizar una aplicación de una Las estrategia. prácticas. Ajá, Entonces, en estos días le hago llegar mi planeación, ok. pero quisiera saber acerca de qué tema pudiera tocarse. Pues mira, creo que sería lo conveniente para darle continuidad a lo de trigonometría, a lo Ujú. mejor ya empezarlo como que acercar a lo que son problemas, para que ellos puedan resolverlo. Ok, maestra. Sí, entonces sería más que nada entonces de la trigonometría y que se vieran las fórmulas, ¿no? Ajá, De coseno, tangente y sí, eso. para utilizar las inversas y que las conviertan ahora a ángulos, Ajá. como para ir dando así como unas pequeñas nociones ya para introducirlos a lo que es la resolución de problemas. Ok, maestra. Entonces, por medio de WhatsApp le hago llegar la planeación y acerca de la estrategia que va a hacer y Ajá, ya me comenta que si la considera conveniente o no para ok, hacer modificaciones. perfecto. Ok, así lo hacemos entonces. Pues cuídate mucho, Ok, me dio maestra. gusto verte. Bonita tarde. Igualmente, maestra. Gracias por su Adiós. tiempo. No, gracias a ti. Adiós.